Le damos la gloria a Dios. Yo espero en Dios que todos ustedes estén siempre deseosos de escuchar la palabra del Señor, porque no hay cosa más hermosa que poder recibir siempre la palabra de Dios. Amén. Sobre todo en estos tiempos, hermanos, cada día yo veo las noticias y les digo con toda sinceridad, no crean que yo veo las noticias cotidianas que pasan en los canales hispanos. Yo me preocupo de estar viendo las noticias que verdaderamente son realidad, las que nos deben interesar. Y veo que hay un desconcierto tremendo eso. Y les voy a decir cosas que dicen las noticias. Estoy seguro que ustedes no lo escuchan en la televisión o en los noticieros comunes, normales, que generalmente todos los días los transmiten. Y eso debe hacernos pensar en algo. Que todos esos medios noticiosos, esos medios de comunicación, están manejados por una élite para que digan lo que ellos quieren y no lo que nosotros necesitamos saber. Pero la verdad de las cosas es que hay un desconcierto en el mundo tremendo en estos momentos. Hay un tremendo, y vuelvo y repito, desconcierto en el mundo. Las noticias que recibimos no crean que son alentadoras. Hay gente, y en estas épocas vamos a ver nosotros, en las redes sociales, vamos a ver que eligen muchos sendos profetas a tener que decir y tener que dar mensajes profetizando de que el próximo año 2021 va a ser diferente, va a ser mejor o qué sé yo. Y la verdad de las cosas es que no hay nadie en este tiempo que pueda profetizar si verdaderamente el año 2021 va a ser mejor o va a ser peor. Pero nosotros los cristianos debemos estar siempre esperando y siempre dependiendo de la voluntad de Dios. El año va a ser conforme Dios lo quiera. El año va a ser conforme el Señor ha dispuesto que sea. Y el año se va a dar, quién sabe, como consecuencia del pecado de esta humanidad, que cada día vive más apartados de Dios. Es triste tener que ver todo lo que está pasando en Europa. ¿Sabían ustedes que Europa está pasando por los tiempos tan devastadores como en las épocas de la Segunda Guerra Mundial? Se han unido todos los países de Europa en la Unión Europea, en lo que llaman la Unión Europea, y miren, hermanos, esto no les ha traído nada positivo ni nada bueno. Al contrario, lo que están teniendo es una serie de problemas en que la situación de Europa está cada día peor porque está afectando social, política y económicamente al continente de tal manera que en Bruselas, Bélgica, donde está la sede de la Unión Europea, cada día se debaten más en un jaloneo que no tiene solución absoluta. Países que están queriendo imponer normas, imponer cosas que lamentablemente hay otros países que no lo desean. Por lo tanto, lo llamado como Unión Europea, de unión no tiene nada. Si nosotros consideramos todas las cosas que están sucediendo, que están pasando, que se están perfilando en Europa, vamos a dar cuenta, hermanos, una de las cosas que nadie sabe, y sin embargo lo que está pasando es que Europa cada día se está invadiendo del Islam. El Islam ha puesto sus miras en tener que conquistar el continente europeo y parece que lo está logrando porque cada día hay las mezquitas musulmanas son más numerosas y hay mayor cantidad de gente convertida al Islam. Y lo triste del asunto es que cuando nosotros volteamos a ver la historia de la iglesia de Jesucristo, todo empezó en Asia y de ahí el primer continente que tocaron fue Europa. Y cuando Europa fue conquistado por el cristianismo, ahí nosotros vemos las grandes sedes de las iglesias que hasta el día de hoy nos rigen. Ahí estamos viendo nosotros en Europa donde nació la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada, la iglesia bautista, las iglesias de todas partes nacieron en Europa.
no es donde están las sedes. Sin embargo, todo este problema que se está viviendo hoy en día es porque lamentablemente se han descuidado de tener que seguir en los preceptos de Dios, han volteado sus ojos de Dios y lo que está pasando hoy en día es devastador. Bélgica no saben qué hacer, se reúnen y no llegan a acuerdos. Lamentablemente, la desunión y la falta de acuerdos rige en Europa tremendamente. Asia vive en un misterio descontrolado por alcanzar una connotación en el mundo, lo cual ha traído una lucha bioquímica sin precedentes que han afectado la vida de todas las personas del mundo. Asia está siendo hoy en día el gran responsable de muchas de las cosas que están afectando a la humanidad con enfermedades y con diferentes tipos de plagas. Están naciendo las plagas ahí. Imagínense, en América Latina, todos sabemos que América Latina está pasando por uno de los peores caos de su historia. No hay líderes en América Latina dignos de poder decir verdaderamente estas son personas que pueden hacer una diferencia. Todos los países de la América Latina están pasando por el mismo problema. No hay líderes capaces, dignos, dispuestos, preparados para tener que llevar un liderazgo en nuestra Latinoamérica. Y eso solamente está trayendo como consecuencia mayor desocupación, mayor pobreza, mayor corrupción en una sociedad que está con niveles desalentadores. Estados Unidos tampoco se queda atrás. Miren ustedes todas las cosas que estamos pasando. En Estados Unidos hay una disyuntiva de la lucha política, social y económica, porque lamentablemente eso es lo que se está viviendo en el país. Hoy en día se cree, se piensa de que las cosas van a ser fáciles, pero según los entendidos, los expertos, las personas estudiosas de esta situación, están viendo que lo que se viene en el año 2021 para Estados Unidos no va a ser nada fácil. Y la pregunta es, hermano, ¿qué va a pasar con nuestra juventud? ¿Qué va a pasar con las futuras generaciones? ¿Qué va a pasar con nuestras propias vidas? Y lamentablemente no hay respuesta para eso. Si a todo este caos mundial nosotros le sumamos los problemas climatológicos que están habiendo en el mundo, bien, hermanas y hermanos, este es un tiempo propicio que el mundo debería volver sus ojos a Dios, porque lamentablemente no lo hace. Su arrogancia, su deseo de grandeza, su egocentrismo, no les permite voltear los ojos a Dios y reconocer su necesidad de Dios, no les permite reconocer la dependencia de Dios, no les permite aceptar y reconocer que Dios es el único que tiene el poder para librarnos de toda esta situación que vivimos. Es triste, lamentablemente, enterarse de noticias de lo que está pasando. Hace unos meses, un mes atrás, terminamos aquí en mi iglesia de estudiar acerca de un curso muy interesante que nos habla sobre la profecía de los tiempos. Hermanos, una de las cosas, una de las medidas que se va a tener que dar en el mundo para saber que el Señor Jesucristo viene pronto es la persecución de la iglesia. Mucha gente habla sobre la persecución de la iglesia y estamos esperando a veces a ver qué pasa. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Por eso le digo que muchas veces las noticias que verdaderamente deberían de llegar donde nosotros no llegan. Y sin embargo nos tienen ahí entonteciéndonos, mirando noticieros que nada positivo nos han dado. La persecución contra la iglesia ya empezó. En el mundo ya empezó la persecución contra la iglesia. Les estaba hablando del continente europeo y ya en Europa se está persiguiendo a los pastores que predican la sana doctrina, que predican acerca del Señor Jesucristo y que están manifestando, están resaltando el pecado de la humanidad para que la humanidad trate de cambiar, trate de voltear sus ojos a Dios y seguir al Señor Todopoderoso.
lamentablemente se están cerrando iglesias en diferentes partes de España, de Italia, de Noruega, en Finlandia. Son lugares donde se están cerrando iglesias. Hay un pastor que dice que estaban celebrando un servicio y porque él había predicado acerca de estar en contra de la comunidad LGTB. De repente llegaron las autoridades en pleno culto, hermano, y le cerraron la iglesia, sacaron a todo el mundo y le echaron llave, le pusieron cerró cadenas a la iglesia y le dijeron que él no podía seguir trabajando y seguir predicando, y lo amenazaron que lo iban a meter preso incluso si continuaba. Ustedes se imaginan el escándalo. Póngase usted por un momento a pensar que lleguen las autoridades y en este momento en que estamos nosotros celebrando el servicio, nos hagan salir a todos y nos cierren la iglesia y le pongan candado. Algo devastador. Verdaderamente no podemos negar que ya la persecución a la iglesia empezó. A otro pastor, por predicar también contra el aborto, contra la comunidad LGTB, le han puesto una multa de más de 8.000 euros. Y lo han amenazado de que lo van a meter preso. ¿Sabe lo que ha hecho su denominación? Lejos de apoyar al pastor, lo han suspendido indefinidamente de sus funciones como pastor. No puede ministrar los sacramentos, no puede predicar, no puede enseñar, no puede dirigir una oración en la iglesia, no puede hacer nada absolutamente. Y eso es parte de lo que llamamos la persecución. Lamentablemente, eso ya se está dando. Entonces, ¿qué cosa es lo que están esperando nosotros, las iglesias, para poder ver estas cosas? ¿De qué manera nosotros podemos vernos fortalecidos en el Señor? Pero Dios es maravilloso como nos da su palabra. Por eso yo les voy a pedir, y yo he tenido un día titular este servicio, esta prédica: sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Tal parece que esto es lo que está haciendo el problema. Pero se tiene que ver ese aparato. Y vamos a leer el Salmo 32, los versos del 8 al 11, y le voy a agradecer que en cuanto habla su Biblia en el Salmo 32, vamos a recibir la palabra que el Señor nos tiene separada el día de hoy para la gloria de su santo nombre. Salmo 32, versos del 8 al 11. Le voy a agradecer que en cuanto usted ubique la Biblia, el pasaje, se ponga de pie, me diga un fuerte amén para saber que estamos listos para empezar a leer la santa y bendita palabra del Señor, amén, la cual vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 32, versos del 8 al 11, dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Amén. Vamos a tomar asiento y vamos a ver y vamos a tratar de comprender lo que el Señor nos quiere decir. El Señor le habla al rey David en unos momentos de angustia que el rey David vivió, y que el Señor, o mejor dicho, que el rey David se refugió en Cristo Jesús. Y al tener que pedirle que por favor lo ayude, el Señor le contesta y le dice: te haré entender y te enseñaré. Aquí el Señor utiliza dos verbos. Uno es el entender. Te haré entender y te enseñaré. No es lo mismo entender que enseñar, porque usted puede enseñar muchas cosas y si la persona no entendieron, no sirvió de nada la enseñanza. Se perdió la enseñanza. Entonces, hay personas que usted les enseña, pero que no aprenden. Quiere decir que no entendieron. Entonces, el entendimiento no va
unido a la enseñanza, sino cuando verdaderamente ha habido una comprensión de la enseñanza. Ahora bien, Dios le dice en este momento, te haré entender y te enseñaré dos cosas que el Señor tiene que hacer. Porque Él entendía que a veces los seres humanos nos enseñan, pero no sabemos entender lo que nos han enseñado. Y la muestra se ve cuando nosotros predicamos, hablamos, enseñamos la palabra del Señor, la leemos y la palabra no afecta en nada a nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes pueden ser sinceros en decir, muchas veces he leído la Biblia y la he leído, pero no he entendido nada. O de repente hay partes que no las he sabido comprender. No sé, me gustaría que alguien me lo explique. Hay personas hidalgas que pueden decir esto. Hay otros que lo pasan desapercibido y digo, bueno, ya la leí, punto, se acabó. ¿Qué entendiste? No entendí nada, pero ya la leí. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe para poder comprender la palabra de Dios. Y necesitamos que el Señor nos enseñe sobre su palabra para que nosotros podamos verdaderamente crecer espiritualmente, porque Dios no quiere una iglesia que vive en ignorancia, quiere una iglesia que viva en el conocimiento de la verdad y de las cosas. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes os parece que ella les dice la verdad, y ella es la que da testimonio de mí. Nosotros hemos leído eso en los evangelios. En el verso 8, que nos está diciendo esto, el Señor se preocupa de poder enseñar y poder hacer entender a su pueblo sobre sus preceptos. Pero el Señor da una promesa que es hermosa en la segunda parte de ese versículo. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Dios está interesado en que su pueblo pueda entender su irreverencia, pero sus ojos los fija justamente en su pueblo para poder guiarlos y para poder saber en qué momento su pueblo necesita que verdaderamente sea protegido. Mira, hermana, el Señor se va a preocupar y se preocupa de que a nosotros no nos pasen cosas malas y Él está pendiente de lo que nos puede pasar para librarnos y cuidarnos de todas esas cosas. El problema es cuando nosotros nos zafamos de la mano de Dios. Yo no sé si usted se recuerda cuando tenemos nuestros hijos pequeños, a los niñitos así como Alicia, o más chicos, nos gusta tenerlos de la mano porque sabemos que ellos son bien movidos, ¿no? ¿Y qué pasa? Si tú lo sueltas al niño, el niño corre. Él no mira si viene carro, no viene carro, no mira por dónde va, él solamente corre. Y se acabó. Entonces nosotros tenemos que estarlo sujetando. Ahora, de los padres, de los buenos padres que cuidan a sus hijos, es que donde quiera que vayan, ellos están mirando a sus hijos. Ellos están observando dónde están, qué hacen, a dónde se meten, con quién están. Siempre los padres cuidamos de los hijos así. Por eso es que a veces le caemos cargosos a los hijos porque cada rato estamos, hey, no vayas por allá. Oye, ¿a dónde vas? Oye, quédate aquí. ¿A dónde estás? No te quiero ver a mi lado. Y ellos se incomodan, se molestan, ponen una cara como diciendo, qué pesado, no me deja ser libre. Pero es que así es como nosotros cuidamos a nuestros hijos. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que cuida de sus hijos, está siempre pendiente, poniendo sus ojos en nosotros, cuidándonos, guardándonos para que verdaderamente no nos pase nada malo y para que nosotros podamos ser preservados para la gloria de su santo nombre? El Señor siempre tiene puestos sus ojos en nosotros. De la misma manera que el Señor, y nosotros vemos en la Biblia, cuántas cosas nos dice la Biblia, cuántas historias acerca del cuidado de Dios. Mira, hermano, una cosa maravillosa es lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Él puso sus ojos sobre este pueblo y lo cuidó y lo guardó en todo momento de su vida. Hasta el día de hoy lo sigue guardando. Y lo guarda y lo cuida solamente porque el Señor tiene cuidado de su pueblo, porque Él lo ama. Por amor a su pueblo, Él lo hace. Así que por eso el Señor, mire usted, le voy a agradecer que me acompañe al libro de los Éxodos, capítulo 13 del libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 13, versos 21 y 22.
No hay nada que el Señor no pueda hacer sin interesarle la hora, ni el tiempo, ni el lugar. Él guía a su pueblo por el camino correcto. El pueblo de Israel vivía en Egipto y tuvo que salir de ese pueblo. Y se fue por el desierto, un desierto en que ellos no conocían por dónde iban a andar, sabiendo de que el desierto siempre tiene muchos peligros. Ellos no siquiera sabían por dónde tenían que andar. Sin embargo, miren lo que nos dicen estos versículos 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que nos guía a pesar de todos los problemas, las situaciones que hay en el mundo. El Señor nos va a guiar de día en una nube y de noche en una columna de fuego. Lo principal no es que nosotros veamos la columna o veamos la nube. Lo principal es que nosotros tengamos la certeza y la seguridad que Dios tiene puestos sus ojos en nosotros y que Él nos va a cuidar y nos va a guardar. Él va a estar siempre pendiente de su pueblo, de sus hijos, para que en todo momento nosotros podamos ir por el camino correcto. Él puede conducir nuestro camino, porque su mano del Señor no se ha cortado, como solo nos dice Isaías 59:11. Perdón, Isaías 59:1. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Hermano, hermana, toda petición, toda cosa que tú tengas delante de Dios, siempre y cuando esté en los preceptos de Dios, en la voluntad de Dios, el Señor la va a oír. Y el Señor te va a responder según su misericordia y su gloria. Según lo que Él desee, te lo va a dar. ¿Y sabes qué? Te voy a decir una cosa. Cuando el Señor te responde una oración, es porque Él ya está bien seguro, porque Él ya vio, ya estableció, ya determinó que esa oración va a ser una bendición para tu vida. Cuando hay oraciones que el Señor no te conteste por dos motivos. Uno, porque Él todavía está trabajando en esa oración que le has pedido. O dos, porque el Señor ya vio que eso no te conviene. Y como buen padre te está cuidando y no te va a conceder eso, porque Él en ese momento está protegiendo. Hace un rato cantábamos, tú eres nuestro escudo. Si Él es el escudo de tu vida y lo que has cantado lo has cantado con inteligencia, entonces tú tienes que entender que el Señor en todo momento va a cuidar de ti, pase lo que pase. Y si hay momentos en que no te concede una oración, no fuerces, porque va a llegar un momento que el Señor, al tú forzar que Él te dé, Él te va a dejar. Y cuando te vengan las cosas y te lo va a conceder y lo vas a tener, sabes que lo que va a venir para ti sufrimiento y va a venir una serie de aflicciones. Porque lamentablemente has pedido lo que Dios no ha querido darte, pero tanto que le has insistido, el Señor te lo concedió. ¿Qué es lo que pasó con Balaam? ¿Se acuerdan de lo que pasó con Balaam? ¿Cuántos han leído esa parte de la Biblia que nos habla sobre el Balaam? Balaam era un profeta, pero le gustaba mucho el dinero, el bien, los beneficios. Cuando Balac le mandó llamar para que maldijera al pueblo de Israel, él, lejos de pensar, soy profeta de Dios, yo no puedo hacer esto porque es el pueblo de Dios, porque es el pueblo de mi Padre Celestial. Nosotros podríamos decir en este momento es la iglesia. Entonces, como no puedo hacer eso, mejor me quedo tranquilo y a esta gente los voto y les digo, yo no puedo hacer esas tonterías. Pero no, él estaba mirando más el beneficio de su relación con Dios. Entonces accedió a ir y Dios le dijo, porque él fue a pedirle permiso a Dios y le dijo, no quiero que vayas. ¿Para qué has venido esos parientes? No, no vas a ir. Pero él insistió tanto que Dios se lo concedió. Le dijo, ok, vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga. Vas a hablar lo que yo te diga.
Mira todas las consecuencias, hermanos, cuando nosotros a veces queremos forzar que Dios nos conceda ciertas oraciones. El hombre fue, primeramente en el camino, hasta su propia mula pudo ver a Dios, pudo ver el ángel de Jehová, y él no tuvo visión. Eso quiere decir que este hombre no estaba en el espíritu, sino estaba en la carne. Porque ¿cómo es posible que un animal pueda ver espiritualmente, porque vio un ángel de Dios, y el mismo profeta no pudo ver espiritualmente al ángel de Dios? Cuando llegó al lugar que tenía que hacer, él no se preocupó de decirle, ¿sabes qué? Me has hecho venir, he venido, pero la verdad de las cosas, yo no tengo por qué hacer esto, porque Dios no me ha mandado a hacer esto. A Dios no le ha gustado que tuvieran a venir para maldecir a su pueblo. Yo me voy a regresar, solamente he venido a decirle que me regrese, punto. Eso debió haber hecho si hubiera sido un poco sensato. Ya había cometido un error, podría haber corregido el error de esta manera. Pero su necedad, su deseo, su anhelo, su terquedad, su insistencia en querer tener lo que él quería, hizo de que él continuara para adelante. Entonces le mandó pedir a Balac que le levante altares para poder quemar incienso. Perdón, para poder quemar el sacrificio. Pensando que con el sacrificio, al quemar un holocausto, iba a poderse ganar el favor de Dios y que Dios iba a cambiar de parecer y dicho, bueno, como ya me diste de comer, ahora pues haz lo que quieras, ¿no? Como si Dios necesitara de algo. Tremendo mensaje le dio el Señor a Samuel cuando Saúl pecó, y Samuel le dijo a Saúl, se complace más Jehová en los sacrificios, en los animales engordados y en la sangre de los corderos, que en obedecerle a Jehová, o es más que Dios se regocije que le obedezca. La obediencia es lo que más le importa al Señor. El Señor no importa los sacrificios. Hermano, nosotros podemos hacer lo que sea para tener que congraciarnos con Dios, para tener que conseguir la respuesta de las peticiones que le hacemos a Dios. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa. Mientras tú no te pongas en la palabra de Dios y obedezca la palabra de Dios, lo que el Señor te pueda dar no te va a servir de nada. Mira lo que le pasó a este hombre. 3 veces trató de maldecir al pueblo de Israel y en vez de maldecirle lo bendijo, porque fue la voluntad de Dios. Pero la consecuencia de su error, de su pecado, vino posterior a eso. Porque después de eso él no volvió a ser profeta de Dios. Y fue un hombre repudiado en esa tierra. Fue un instrumento de Satanás al punto que después se convirtió en el arma letal de Satanás para tener que engañar al pueblo de Israel y hacerlos caer en los errores que después cayeron, que es en la idolatría y en el servicio a los dioses paganos. Él fue el que aconsejó. Si tú revisas las Santas Escrituras te vas a dar cuenta que Balaam fue el que aconsejó que una manera de poder hacer caer al pueblo de Israel era que las mujeres de los otros pueblos conquistaran a los israelitas, a los hombres de Israel, y los engatusaran, y de esa manera ellos, de lo mismo que los hombres, enamoren a las mujeres de Israel. Y los hombres y mujeres de Israel cayeron en la trampa. Y eso los llevó a que Dios se apartara de ellos y los dejó totalmente desprovistos de la protección de Dios. Lo mismo que le pasó a ese pueblo nos pasa a nosotros. Cuando el hombre voltea sus ojos de Dios y quiere lograr solamente las cosas que le interesan, ¿sabes qué, hermano? Dios, llega un momento en que Dios te está cuidando, pero tanto le insiste que dice, ok, tú lo quieres, te voy a dejar. Ahí te concedo lo que quieres. Y a veces nosotros, ay, qué lindo, Dios me concedió esto, me lo dio, qué bueno. Y eso se convierte en una aflicción, y se convierte en una carga, y se convierte en una tremenda sufrimiento para nuestras vidas. Porque lo único que nos trae es problemas. Y nosotros debemos de ver que estas cosas no deben de ser así. En nuestro desierto, porque nosotros todos tenemos que pasar por desierto. Cuando nosotros pasamos por estas cosas, estamos cruzando nuestros desiertos. Cada vida de nosotros es un desierto.
Y tú tienes que pasar por tus desiertos como lo tengo que pasar yo, hermano, hermana. Y ninguno de los jóvenes se libra de tener que pasar por los desiertos, porque desde el momento en que ya tenemos uso de razón, empezamos a vivir y a cruzar por nuestros desiertos. Cada uno de nosotros hemos sido jóvenes y sabemos que cuando somos jóvenes tenemos muchas luchas. No solamente con el hecho de tener que estar formando nuestro carácter y nuestra manera de ser, sino lo que tenemos que pensar en qué vamos a hacer en el futuro. Labrar, tener que formar nuestra vida futura. Y eso es una tremenda lucha, porque hay muchísimas tentaciones que tenemos alrededor, que tenemos cotidianamente, y nos hace caer en que no sabemos a veces qué decisión tomar. Los jóvenes se caracterizan, y lo digo por propia experiencia, porque cuando fui joven me pasó lo mismo. Los jóvenes se caracterizan porque lamentablemente siempre andan dudando y desconfiando. No saben qué decisión tomar. La falta de experiencia, la falta de enseñanza y la falta de dejar el ego, o sea, la falta de humildad, hace que ellos caigan en esa situación. Pero siempre Dios tiene puestos sus ojos sobre los que ama. Y siempre Dios está cuidando. Pero a veces nosotros no dejamos que Dios nos cuide. Los ojos de Dios no solo están sobre los justos, también están sobre los impíos. A los justos el Señor los cuida y en algún momento los va a traer, como hijos que son, a tener que reprenderlos, a tener que castigarlos, a tener que obrar con disciplina con ellos. Por amor. A los impíos, como dice Juan 3:18, y lo voy a agradecer que lo busquen, para que vean que esto no es invenciones mías. En Juan 3:18 lo dice claramente el Señor, a los impíos, para traerlos a juicio justo de condenación. Mira lo que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo impío que se le ha presentado el Evangelio, que lo ha rechazado, que no ha querido aceptarlo, ya fue condenado. Porque ha rechazado al unigénito Hijo de Dios. En el momento de la resurrección, cuando Él venga, va a tener que comparecer ante el juicio de Dios. Y no va a ser un juicio para ver qué hizo en la tierra, sino va a ser un juicio para condenación. Por cuanto tú negaste, cuanto tú no recibiste, tú no quisiste aceptar al Hijo de Dios, ya has sido condenado. Por lo tanto, tu condena es a los lagos de azufre y fuego. Ahí es donde van a ir a terminar. A veces nosotros predicamos el Evangelio y vemos tantos arrogantes que nos rechazan porque creen que nosotros somos fanáticos, porque nos dicen que somos locos, fanáticos, enfermos, nos tildan de muchas cosas y nos ponen todo tipo de epítetos. Pero la verdad de las cosas es que no hay más locos que aquel que no quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Yo les agradecería que me regalen un amén. Amén. Parece que están todos tensos. Suéltense, hermanos, que estamos en la casa del Señor. Estas personas creen que los enfermos somos nosotros. Y nos hablan y nos dicen y nos menosprecian y nos discriminan como les da la gana, simplemente porque somos mansos y humildes. Porque ellos no han llegado al intelecto, mejor dicho, al coeficiente intelectual que puede comprender que el humilde y el manso es más sabio que el arrogante y bandolero. A veces creen ellos que con su fuerza quieren lograr muchas cosas. Imponen por la fuerza, pero nunca por la razón. Es lo mismo que pasa con el Islam. Hermana, aquí hay que hablar las cosas claras. El Islam no te
presenta un plan de salvación. El Islam lo que te presenta es una exigencia. O lo eres o no lo eres. O aceptas o te mueres. Porque te tira de lo siguiente. Si aceptas el Islam, eres un creyente. Si no lo aceptas, eres un enemigo. Por lo tanto, eres una persona que tiene que ser desaparecida del mundo. No sirves. Imposición. Muerte. El castigo. No obran por la razón. Tú te pones a discutir con un musulmán y él te quiere imponer sus creencias. Pero cuando tú le empiezas a hablar de las Santas Escrituras y le empiezas a convencer, o mejor dicho, le empiezas a ganar, digamos así, sobre la discusión en que él no tiene la razón, sino la tienes tú, se desespera hasta el punto que te empiezan a mirar feo, te empiezan mal. Después te tiran si es enemigo o ese no. Si en algún momento tienen oportunidad de hacerte un daño, pero lo van a hacer. Porque ellos creen que tienen que destruir a los enemigos para que verdaderamente el Islam salga adelante. Qué diferente al cristianismo. El cristianismo dice, ama a tus enemigos. Hazles bien. Porque la reacción que pueden tener es que cuando tú les haces un bien, ellos van a cambiar su manera de ser. Por lo tanto, tú no estás eliminando a una persona, lo que estás es ganando a una persona para Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice amén si bien débil, se han quedado. ¿No me lo han entendido? No. Bien. Ellos no entienden que mucho más bienaventurado es ganarse un alma para Cristo, para Dios, que tener que eliminarla de este mundo. Por eso es que ustedes ven, yo te pregunto, hermano, hermana, yo no sé cuántos sabrán de ustedes de eso, pero dime, ¿de dónde salen todos los terroristas en el mundo? O la mayoría de ellos. Del Islam. Sácame un terrorista judío. A las pruebas me remito. Un terrorista judío. Un terrorista que un judío que haya hecho bombas y ponga para destruir a la gente. ¿En qué parte del mundo? ¿En qué parte de la historia? No lo hay. Pero sí hay muchos del Islam que sí lo hacen. Muchos musulmanes que lo hacen. Porque para ellos no es la razón lo que debe primar, sino es la imposición, es la fuerza, la dureza, el terror, la muerte. Entonces, cuando te amenazan y te tienen que ir, te tienen como que o aceptas o te mueres. Tienes que aceptar porque no te quieres morir. Y déjame decirte que muchos de los adeptos que ellos tienen en este momento se han metido al Islam más por miedo que por convicción. Y ya dentro los adoctrinan, porque les hacen creer que están en lo correcto. Lógico, si ya viven con temor, tienen que aceptarlo todo. Por último, como dicen, todo el mundo corre, yo también corro. ¿Verdad? Como dice la canción. Todo el mundo corre, caramba, yo corro también. No sé por qué, pero corro. Si todos están corriendo. Tal vez te podrás preguntar, ¿cómo sé yo que Dios pone sus ojos sobre mí? ¿Cómo puedo tener yo la seguridad que verdaderamente Dios tiene puestos sus ojos sobre mí? Y yo te digo que, y te estoy tocando este tema porque la vez pasada conversando con una persona y le hablaba sobre el amor de Dios y el cuidado de Dios para nuestras vidas, me preguntaba justamente, si yo, pastor, ¿cómo puedo saber que Dios se fija en mí? Yo, ¿cómo puedo saber que Dios escucha mis oraciones? Yo, ¿cómo puedo saber que verdaderamente lo que usted me dice, que Dios está siempre cerca de mí, cuidándome, puedo estar seguro que me pase cuando yo veo a veces que me pasan tantas cosas malas? Y verdaderamente eso es una de las grandes disyuntivas que tiene el mundo. Más me voy a ir a algo más profundo, es la disyuntiva que muchos creyentes tienen. ¿Cómo puedo saber que verdaderamente Dios está cuidando de mí si a mí me pasan tantas cosas negativas y malas? Bueno, hay dos respuestas para eso. Una es la que te corresponde a ti.
como consecuencia de lo que tú haces, como reacción a tu manera de hacer las cosas. Si tú no obedeces los preceptos de Dios, te van a venir cosas malas. La otra sería que muchas veces las cosas malas nos vienen no porque Dios quite sus ojos de nosotros, sino porque Dios nos está enseñando a andar mejor en este mundo. Nos está probando y nos está fortaleciendo. Pero Dios nunca quita sus ojos de nosotros. Ahora, ¿yo cómo puedo saber, pastor, de que verdaderamente esto que me está pasando es obra del Señor y está queriendo formarme? Bueno, primero vamos a empezar por lo siguiente. ¿Quién muere en ti? Si muere el Espíritu Santo, tiene que haber las obras del Espíritu Santo en tu vida. Tiene que haber los frutos del Espíritu Santo. Pero si tú no estás dando frutos del Espíritu Santo, entonces tú tienes al Espíritu Santo dormido. Luego eres tú quien está manejando tu vida, no es el Señor. Entonces lo que dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, no se cumple en tu vida. La muestra más evidente de que Dios pone sus ojos en ti es cuando el Espíritu Santo está guiando tu vida. Amén. Y cuando tú estás haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando haces eso es porque el Espíritu Santo te está guiando. Él vino para borrar nuestros pecados. Mire, hermano, Dios no se va a ver preocupado de despojarse de su persona divina, de ser el creador, de estar en su trono de gracia, haberse despojado de toda la magnificencia que él tenía para venir a hacerse un hombre, una criatura, un ser creado. Él no se va a molestar en tener que venir a morir por nuestros pecados. Él no se va a molestar en tener que derramar su sangre en un madero por culpa de nosotros. Él no nos va a dar una salvación tan costosa y tan grande para que después nos abandonen el peregrinar por esta vida, por este mundo. Porque cada uno de nosotros en los años que vivimos es un constante peregrinar en este mundo solamente de puras cosas negativas y malas, de ataques satánicos. Por lo tanto, el Señor siempre está cuidando de nosotros, como lo dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. El Señor está pendiente siempre de cuidarnos y defendernos. Cada uno de nosotros tenemos un ángel de parte de Dios que está pendiente de ayudarnos y a cuidarnos. Yo estaba haciendo una reflexión hace unos días, solo ahí en mi casa, referente a mi vida. Estaba en oración y yo me ponía a pensar, a reflexionar y decía, Señor, cuánto he deseado haberte conocido mucho antes del tiempo en que te conocí, porque muchas cosas negativas de este mundo hubiera dejado de conocer y hubiera tenido que pasar y vivir, porque verdaderamente son cosas muy negativas y malas que no pasan en este mundo. Pero Dios me llevó a pensar dentro de mis cosas, hermanos, miren lo que hace Dios, y me hizo ver lo siguiente. Me dijo, aún a pesar de que has vivido todas esas cosas, nunca quité mis ojos de ti, porque yo siempre te estuve cuidando. Amén. En esos peligros que tú te metiste, ¿quién te sacó? ¿Cuántas veces tú te has debatido entre la vida y la muerte? ¿Cuántas veces te has expuesto a que te puedas morir? ¿Por qué no te has muerto y sigues vivo? ¿Por qué sigues así como estás? Me hizo ver el Señor. ¿Sabes qué me hizo recordar? Me hizo recordar esos últimos capítulos de Job, cuando el Señor le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía las dimensiones de la tierra? Cuando las medidas de la tierra las ponía. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé el norte, el sur, el este y el oeste? ¿Dónde estabas cuando yo dije que se haga el invierno, el verano, el otoño y la primavera? ¿Dónde estabas tú cuando paría la cabra montés allá en los peñascos? ¿Acaso tú sabes? Y cuando Job recibió todo esto, lo único que le quedó decir, Señor, de oídas te había oído,
pero ahora mis ojos te ven. Lo que no entendía yo hablaba, pero ahora entiendo. Lo que Dios nos dice hace entender. Dios nos va a hacer entender. En ese momento el Señor me hizo ver a mí. Y ¿sabes qué, hermano? Como una película pasó por mi mente la cantidad de veces que yo he estado a punto de morirme y Dios me ha librado de la muerte. Yo bien podría decir que soy como el gato. Porque me ha librado tantas veces el Señor, que verdaderamente debo de tener 7 vidas, no sé. Pero lo único que sí sé es que lo que Dios me dice en su santa palabra es verdad. Sobre ti fijaré mis ojos. Él tiene puestos sus ojos sobre tu vida, hermano. Él tiene puestos sus ojos sobre todo lo que tú pasas y todo lo que tú estás teniendo. Él tiene puestos sus ojos sobre esa enfermedad. Él tiene puestos sus ojos sobre ese problema que tienes. Él tiene puestos sus ojos sobre tu economía, sobre tus finanzas, sobre tu matrimonio, sobre tu vida, sobre tus hijos. Él tiene puestos sus ojos sobre tu trabajo. Él tiene puestos sus ojos sobre todo lo que se refiere a ti para que Él te pueda hacer feliz, porque Dios quiere que tú seas feliz. Amén. Gloria a ti, Señor. Y solamente cuando tú confías en Dios, descansas en Dios y tienes la certeza y la seguridad que Él tiene puestos sus ojos en ti, es cuando tú vas a poder disfrutar verdaderamente de la bendición de Dios, de la presencia de Dios. Gloria sea a Cristo Jesús. Romanos capítulo 12, verso 12 nos dice: Romanos capítulo 12, verso 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Si nosotros vivimos de acuerdo a este ciclo, de acuerdo a este mundo, de acuerdo a las corrientes de este mundo, mi hermana, déjame decirte una cosa. Con todas las noticias devastadoras que se les he dado al comienzo, y que hay muchas otras, nosotros en este momento deberíamos pedir: Señor, ya quiero morirme. Preferible, me muero de una vez. Pero cuando el Señor nos dice en en esta carta a los romanos, nos está diciendo: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a esta vida, no os conforméis a las corrientes, a las costumbres, a las tradiciones de este mundo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entiendan que su entendimiento sea que diga mejor en lo que se refiere a las cosas de Dios y no las de los hombres. Eso es lo que el Señor está diciendo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una buena voluntad para tu vida. Dios tiene una buena voluntad para tu familia, para tus hijos, para tu trabajo, para todo tu entorno, para la iglesia, para nuestro país, para todo. El Señor tiene una buena voluntad. Pero lamentablemente todavía no hemos llegado a entender lo que el Señor quiere que entendamos. Todavía no hemos sometido nuestro entendimiento a la voluntad de Dios. Vivimos aún apartados, queriendo siempre amoldarnos a este mundo cuando nuestra vida no pertenece a este mundo, hermanos amados. El Señor dijo: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Esa es la promesa que el Señor nos da, ¿sí o no? Los evangelios son claros. Por lo tanto, ahora nosotros, si entendemos estas cosas y lo que el Señor nos ha dicho el día de hoy, ¿qué es lo que debe ser? Debe haber una reacción en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro ser, de alegrarnos en el Señor. Hoy el día el Señor te dice: alégrate, hija de Sion. Alégrate que tu Salvador vive. Gózate en la presencia del Señor Jesucristo, porque Él está cuidando de ti, porque Él tiene sus ojos puestos en ti. Y no hay nada que dudar. Porque ¿sabes qué, hermana? Así como lo dijo Jeremías en el capítulo 20:11, dice: Jehová está delante de mí como poderoso gigante.
El Señor está delante de ti como poderoso gigante. No temas lo que te puede hacer el diablo. El diablo no tiene poder. Yo estoy convencido, hermano, que sí, el diablo es muy inteligente, lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? El diablo tiene poder sobre el mundo, pero no sobre los cristianos. Nosotros hemos salido de su entorno. Hemos salido de sus cárceles. Hemos salido de sus cadenas. Hemos salido de sus ataduras. Ahora somos libres en Cristo Jesús porque Él nos hizo libres. Porque Cristo que vino a deshacer las obras del diablo. Mateo 16, 18. Perdón, Juan 3, 8. El Señor vino para decirnos claramente cuando nosotros formamos la iglesia y éramos la iglesia, dijo que sobre su iglesia las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese amén me gustó. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. No solamente nosotros tenemos una promesa, tenemos evidencias de lo que Dios hizo. Mira, hermano, déjame decirte una cosa. El pueblo de Israel estaba viviendo en la pobreza, en la hambruna, en la necesidad, y de repente el Señor le puso la bendición de que vayan a la tierra de Egipto porque ahí había que comer. Y José, el hijo de Jacob, era gobernador de Egipto y los llevó y los puso. Mira lo que hizo y escúchame bien lo que te voy a decir porque tengo una enseñanza tremenda que a mí me ministró tremendamente. Los llevó y José, al llevarlos a Egipto, no sabía dónde los iba a meter. Entonces, cuando consulta con Faraón, Faraón le dice, ponlo en lo mejor de la tierra de Egipto. Y lo mejor de la tierra de Egipto era Gosén. Acuérdate bien de ese nombre. Gosén. Los puso en Gosén a vivir. Y cuando los puso en Gosén, Dios declaró cobertura sobre su pueblo Israel en la tierra de Gosén. Entonces el Señor puso su cobertura. ¿Qué pasó en esa tierra? Dicen que era una tierra hermosa, linda, preciosa y todo lo demás. Génesis capítulo 47, 6. La tierra de Egipto delante de ti está, le dijo Faraón a José. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. El mismo Faraón sabía que Gosén era la mejor parte de Egipto. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Dónde los puso? En Gosén. ¿Por mandato de quién? De Faraón. ¿Quién le hizo a Faraón tener esta disposición de poner al pueblo de Israel en esa tierra? Dios. Porque Dios puede manejar a quien sea. Ahora fíjate bien lo que pasó. El pueblo de Israel crece tremendamente. Se prospera tremendamente porque su ganado empezó a multiplicarse y sus embrios también. Llega el momento del sueño que tuvo José, que le interpretó, mejor dicho, el sueño al faraón, y viene el tiempo de las vacas flacas. Cuando viene el tiempo de las vacas flacas, la hambruna empezó a imponerse. Perdón, viene el tiempo en que el faraón muere. Me estoy yendo a la historia anterior. El faraón que tenía simpatía con José murió. Y entró otro faraón que no conocía a José. José muere y este faraón empezó a ver que el pueblo de Israel había crecido tremendamente, que se habían hecho fuertes, que tenían todo, que no les faltaba nada. ¿Y qué hizo? Los hizo esclavos. Pero no los sacó de Gosén. Ellos seguían viviendo en Gosén. Y en Gosén, ¿qué cosa es lo que había? La cobertura de Dios. La bendición de Dios. Mira tú, hermana y hermano, fíjate bien lo tremendo que es esto. El pueblo de Israel estaba viviendo en esclavitud. Estaban siendo subyugados por los egipcios. Los estaban maltratando y todo, pero estaban en lo mejor de la tierra de Egipto. El Señor empezó a mandar plagas sobre Egipto.
Y escucha bien lo que te voy a decir. Porque esto tienes que entender conforme el Señor nos ha dicho en el Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré. Y el Señor es lo que quiere, que entiendas lo que te va a enseñar. Éxodo capítulo 9, verso 26. Cuando el Señor empieza a mandar las plagas sobre Egipto, y empiezan a llegar esas plagas que destruían Egipto, que destruían los fembríos, destruían todo, mira lo que pasa en el verso 26 del capítulo 9. Solamente dice, en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo... Mira, el Señor mandó las moscas y le dijo, agarrásenme a Egipto, pero no entren a Gosén. Y las moscas le hicieron caso. Mandó las pulgas y le dijo, píquenme a medio mundo, pero no entren a Gosén. Y las pulgas obedecieron. Son creación de Dios. Que no nos gustan las pulgas, pero solo Dios las creó. El Señor mandó las ranas que salían hasta, estaban haciendo un guisado y de repente el guisado, ¡pum!, saltaba la rana de adentro. ¿Cómo se metió? No sé. Ahí estaba. Abrían su cama para echarse a dormir y saldrán las ranas ahí en la cama. ¿Cómo se echaban a dormir? Miren todo lo que el Señor le hizo a este pueblo. Pero en Gosén no entró ni una rana, ni una lagartija siquiera entró a Gosén. Porque la cobertura de Dios estaba sobre la tierra donde está habitando su pueblo. Amén. Donde su pueblo está congregado. Por eso yo a veces saco como conclusión que esa parte en que el apóstol dice, no dejéis de congregados como algunos tienen por costumbre, tiene que ver con esto. Porque cuando te congregas, Dios está en el asunto, Dios está en el momento, Dios está dando cobertura, Dios está protegiendo. Y cuando tú estás en la protección de Dios, nada te puede tocar. El diablo no tiene poder. El diablo no puede entrar a donde está el cielo de Dios. El diablo no tiene acceso donde Dios ha determinado que no entre. Porque conforme las plagas no entraron a Gosén, tampoco el diablo puede entrar con sus ataques a tu vida cuando tú vives obediente de Dios y en la presencia de Dios, en el lugar que Dios te ha puesto. Pero sí había una cosa. Cuando un israelita salía de Gosén y se metía ahí a Egipto, se veía afectado. Se veía afectado. Porque toda esa tierra está infectada. Ya sea de pulgas, de piojos, de moscas, de ranas o de lo que sea, esa tierra está infectada. Los granizos le caían y le rompían la cabeza. Por eso es que a ellos Moisés les decía, no salgan de Gosén. Y Dios quiere decirnos hoy en día, no salgas de mi cobertura, porque mientras estés en mi cobertura, tú estás seguro. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Pero te voy a decir una cosa y con esto termino. La Gosén no era la tierra prometida de Israel. Ese Gosén, donde estaba la cobertura de Dios, te vuelvo y te repito, no era la tierra prometida del pueblo de Israel. La tierra prometida del pueblo de Israel tuvo que pasar a través del peregrinaje por el desierto para llegar a donde estaba, donde el Señor quería. Déjame decirte, hermano, que tú y yo también tenemos un Gosén. Mientras vivamos en el Gosén, el Señor nos va a proteger. Pero déjame decirte que ese Gosén no es tu tierra prometida. Tu tierra prometida es cuando tú estés en la presencia del Señor en los cielos, reinando con Él por los siglos de los siglos. Esa es tu tierra prometida. Y ahí es a donde nosotros tenemos que ir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a ponerlo de pie y vamos a darle gracias a Dios por esto. Padre, te damos las gracias de todo corazón. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Gracias por tus promesas, por tu infinito amor.
Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes una cobertura sobre tu pueblo y que tus ojos están puestos sobre nosotros. Tú has fijado tus ojos sobre tu pueblo, Padre. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Porque lo mismo que tú eras ayer, lo eres hoy y lo serás por los siglos de los siglos. Las mismas cosas que hiciste, Padre, con tu pueblo Israel hace tantísimos años, para ti son tan actuales como las que vivimos hoy en día. Y Señor, sabemos que lo mismo que tú hiciste con tu pueblo Israel, tú lo puedes hacer con nosotros y aún lo haces. Por eso te damos las gracias, Padre. Gracias porque verdaderamente, Señor, somos privilegiados de tener un Dios que nos protege, nos cuida y nos guarda. Y que tiene puestos sus ojos sobre nosotros. Y mientras tus ojos estén puestos sobre nosotros, ¿qué nos podrán hacer, Padre? ¿Qué nos podrá separar de tu santo amor, como dice el apóstol? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Padre, tan solo te pedimos que multipliques y ayudes a nuestra fe para poder vivir siempre cerca de ti y deleitándonos en la hermosura de tu santidad. Gracias, Señor. Gracias por tus promesas y tu grande amor. Bendícenos, por favor, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo Jesús, hermano. Esos eventos, ahora hay que darle un aplauso a uno porque es mayor que eso. Amén. ¿Amén? Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Gloria sea a Cristo Jesús. Bien, tomen asiento, mis amados. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a pasar a adorarlo también con nuestros diezmos y ofrendas. Conforme el Señor ha puesto en tu corazón, voy a pedirme a nuestras diaconisas que pasen por aquí, por favor, a recibir las diezmos y ofrendas, hermana, por favor. Gracias. Porque Dios se complace cuando su pueblo le es fiel. Bien, hermano, hermana, quiero aprovechar en este momento para decirte, cuando nosotros le estamos dando el diezmo al Señor, le damos lo que Él merece, lo que es de Él. Le estamos devolviendo lo que Él nos ha prestado. Cuando nosotros le damos la ofrenda, ahí le estamos dando lo que nos corresponde, lo que es nuestro, le damos a Él, como agradecimiento por mucho de lo que nos da. Por tanto, el Señor dice que Él bendice al dador alegre. Gloria a Dios, hermana, por favor. Irene. Padre Santo, Padre amado, gracias, Padre, por tu palabra. Palabra es viva y eficaz, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos sigas cubriendo con tu cobertura, Señor, para poder estar aquí en tu casa, alabándote y glorificando tu nombre, Señor. Y Señor, escuchando lo que tú nos quieres hablar. Padre Santo, te pido que bendigas estas ofrendas, Padre, que las bendiga y bendigas al dador alegre y le prohíbas, Padre, al que no tiene para que pueda traer al alfolí su ofrenda, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Siempre el Señor se regocija en la fidelidad de su pueblo. Recuerden, hermanos y hermanos, el Señor no necesita nada de nosotros, pero Él nos ha puesto una regla, nos ha puesto una norma. Muéstrame tu fidelidad entregando tus primicias, tus diezmos y ofrendas. Por eso que el Señor Jesucristo también, Él